Hermanos, estamos haciendo memoria del acontecimiento más glorioso de la historia, hermanos. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es algo glorioso, algo grandioso, hermanos, que el milagro, el acontecimiento más grande que Dios ha permitido a la humanidad presenciar. Y los beneficios maravillosos que trae para cada uno de nosotros y para todos aquellos que quieran reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dice la palabra bendita del Señor en el capítulo 15 en 1 Corintios. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Qué bonitas las palabras de Pablo, ¿verdad? A pesar de que él fue un gran apóstol, ¿verdad? Según nuestro análisis, él decía que no merecía hacerlo. Una muestra de humildad, porque él decía: porque yo perseguí a la iglesia. La semana pasada, recuerdan ustedes, hablábamos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que cuando Él moría estaba culminando la obra redentora, el plan de salvación que nuestro Padre Celestial diseñó para que la humanidad tuviera la oportunidad de ser perdonada de pecados y por ende pues disfrutar de una vida eterna en el reino celestial. Hablábamos de que al final del mensaje, cuando nuestro Señor estaba en la cruz, en sus últimos segundos de vida, todavía le dio tiempo de expresar estas palabras: consumado es. Palabras con un gran significado. Las personas que estaban ahí escuchando estaban acostumbrados a esta clase de expresiones, porque esa frase era muy normal. En lo comercial, cuando se hacía un negocio y cuando se pagaba la deuda total de aquel negocio, decía la persona que canceló, ¿verdad? Y completó el pago: consumado es, ¿verdad? Y pues él ya estaba contento porque ya había terminado de cancelar aquella deuda. Pero también en esta palabra, en una corte, cuando había un reo, alguien que había sido condenado y que terminaba su tiempo en la cárcel, o posiblemente alguien llegaba y pagaba la fianza, entonces el juez dictaminaba y decía: pues fulano de tal está libre, porque consumado es. Porque ya alguien había pagado la deuda, o él ya había cumplido su condena. Por eso esta palabra era bien normal escucharla, ¿verdad? Inclusive en lo militar. Cuando una guerra había terminado, ya había sido ganada, y la frase del comandante, ¿verdad?, de victoria, que habían triunfado, él hacían fiesta y decían: consumado es.
O sea, estas palabras no fueron de la casualidad. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo, porque en ese preciso momento, cuando Él estaba por entregar su espíritu, estaba Él consumando ese tiempo que le había sido establecido y que había llegado a su fin. Porque Él estaba consumando, hermanos, estaba pagando la deuda. Una deuda completamente pagada por nuestros pecados. Entonces, él quiso expresarse. Nuestra condena fue eliminada porque Él pagó la fianza. Y nos quitó a nosotros la responsabilidad de pagar en un lago de fuego. Y ahora con toda libertad podemos decir de que somos libres de la esclavitud del pecado. Porque Jesucristo terminó su obra. Porque por Él fuimos justificados delante de nuestro Padre Celestial. Por naturaleza, el hombre, hermanos, ha estado en una guerra espiritual contra Satanás. Y el enemigo siempre ha tenido derechos a favor del hombre. Y es por eso que el hombre ha sufrido tanto a consecuencia del pecado. Y los demonios nos han atormentado desde que venimos a este mundo. Pero ahora, hermanos, a través de esa victoria de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo consumado es, esa guerra espiritual, hermanos, fue ganada. Cuando Satanás pensaba, hermanos, que ya tenía a Jesucristo en la cruz y que ya estaba por morir, Él dijo, lo vencí. Mas sin embargo, hermanos, Satanás se equivocó, porque Jesucristo expresó estas palabras de gozo y de victoria, consumado es. Y ahí, hermano, fue cuando le dio por revés a Satanás. Cuando él dijo, consumado es, como quien dice, misión cumplida. He terminado y he triunfado. Para nuestro Señor Jesucristo, hermano, no fue fácil. Fueron 33 años completamente difíciles, de pruebas, de tentaciones, de angustia, de dolor, de aflicción. Pero llegó, hermanos. Ya estaba establecido, hermanos, que Él iba a sufrir, iba a padecer, y Él estaba consciente, hermanos, de que tenía que pasar por ese calvario. Porque Él era Dios, y Él sabía lo que venía. Él sabía que ya estaba escrito en su palabra, en Isaías 53:3, Él dice la palabra del Señor, que despreciado y desechado entre los hombres, dice. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ahí estamos incluidos nosotros, hermanos. Porque por un tiempo lo dimos la espalda. Y muchos aún en el presente le siguen dando la espalda. Sin considerar ese valor grandioso, hermanos, que tiene el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Fue difícil. Pero en la cruz, hermanos, consumó el plan perfecto de Dios para reconciliar al hombre con Dios. Y es por eso que desde ese momento, hermanos, desde que el templo se rasgó en dos cuando Él entregó su espíritu, hermanos. Dice la palabra del Señor que tenemos acceso directo con el Padre. Porque ya no hay límite, hermanos, para nosotros, porque ahora somos nosotros, hermanos, los sacerdotes. No necesitamos de un sacerdote, hermanos, para llegar al Padre. No necesitamos de un intercesor, porque Cristo vino a romper esa barrera con el perdón de nuestros pecados y nos dio acceso directo para con nuestro Padre Celestial. Y es por eso que en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar nos podemos postrar delante de Él, adorarlo, exaltarlo y servirle donde quiera que estemos. Es por eso, hermanos, de que no hay excusa para los hijos de Dios.
adorar al Señor. Al Señor no solamente se le adora cuando se viene al templo. Al Señor se le adora donde quiera que estemos, hermanos. Le adoramos en la forma que nos comportamos. Le adoramos en la forma que hablamos, que nos expresamos. En la forma que nos conducimos cuando vamos a la calle. Cuando estamos en la tienda. Estamos adorándole porque estamos transmitiendo un mensaje, hermanos, que la gente tiene que ver en nosotros. Tiene que ver, hermanos, el reflejo de Jesucristo en nosotros. Nosotros no tenemos luz propia, pero tenemos la luz de Jesucristo que brilla en nosotros, hermanos. Tenemos que brillar. Porque si no brillamos, si estamos dando, hermanos, un mal ejemplo, un mal testimonio, estamos demostrando que Cristo no mora en nosotros. Porque la luz no es propia. Cuando el Señor dice, hermanos, de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, es porque Él está en nosotros. Y Él se refleja en nosotros. Fue difícil para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, llegar a la cruz. Y Él sabía, más que nadie, hermanos, que la última etapa del proceso para llegar a la cruz iba a ser el más difícil. Pero también sabía, hermanos, de que iba a vencer, porque Él estaba dispuesto a dar su vida. Nadie me quita mi vida, decía Él. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Pero yo la entrego. Porque podía más el amor por la humanidad, el amor por usted, el amor por mí, que el amor que Él sentía por sí mismo. Él estaba ya, hermanos, por terminar ya su ministerio. Pero Él miraba que había mucha gente que no había entendido el propósito por el cual Él había venido a este mundo. La gente lo seguía por interés. Lo seguía por comida, por un milagro. Pero no estaban interesados en el motivo por el cual Él había venido, para perdonar sus pecados. Tenemos que estar conscientes, hermanos, del motivo por qué el Señor vino a este mundo por nosotros. No nos vayamos por los lados, por las añadiduras. Porque Jesús tenía esa situación, hermanos. Tan es así, hermanos, que en San Mateo 16:13 les pregunta a sus discípulos, porque Él sabía, Él quería escuchar de ellos qué es lo que pensaba la gente de Él. Y le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron sus discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No sabían, hermanos, quién era Jesús. Tanto les había predicado, pero el interés de ellos andaba por otro lado. Ojalá, hermanos, los que estamos escuchando esta palabra, no vayamos a caer en el mismo error. Y estemos conscientes de ese motivo primordial por el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo, hermanos, es tener la seguridad. Qué lindo es tener la convicción de saber quién es Jesucristo, hermanos. Yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién es Jesucristo? Yo sé que ustedes tienen una respuesta en la punta de los labios, porque ustedes ya le conocen. Quizás algunos no le conozcan, pero hoy es el día en que le pueden conocer. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque las cosas del Señor, hermanos, se han de discernir espiritualmente. Por eso hay tanta gente perdida, hermanos, y sin entendimiento, porque no les ha amanecido la luz del Evangelio, porque el Espíritu de Dios está aún fuera de ellos y no quieren aprovechar la oportunidad de su salvación. Y sigue diciendo en el 18, y yo te digo, oiga, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él le dijo, y tú eres Pedro. Pedro quiere decir piedra, una piedra pequeña. Y le dice, y sobre esta roca, que era Jesucristo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Sobre Jesucristo, que era la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ni las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Hades, hermanos, quiere decir un lugar de oscuridad. Pero también los griegos, hermanos, el Hades era un dios, el dios de la muerte. Como quien dice, ni el poder de la muerte podrá derrotar ni derribar a la iglesia. Jesús estaba hablando, hermanos, de su resurrección y de la resurrección de sus hijos. Porque cuando él iba a morir, él sabía también que iba a resucitar. Y ese mismo privilegio que él tuvo, hermanos, donde después de haberse hizo 100% humano, nuevamente volvió en la resurrección a volver al 100% Dios. Para testimonio, hermanos. Y dice la palabra del Señor que lo hizo como una primicia. Porque después, hermanos, cuando el Señor venga, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque ni aún las puertas del infierno, ni la muerte, hermanos, prevalecerá en contra de la iglesia. Porque ahí de ese sepulcro donde nos entierren, de ahí el Señor nos va a resucitar, hermanos. Y si estamos vivos, como decía el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Tesalonicenses, dice que nos transformará. A los corintios les decía que en un abrir y cerrar de ojos transformará nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales, semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue resucitado. Pero también, hermanos, el Señor nos lo presentó bonito, ¿verdad? Pero también nos dejó bien establecido, bien claro, que así como a Él le costó llegar, hermanos, a la victoria y poder decir consumado es, también a la iglesia nos va a ser un poco complicado. Porque no es fácil, hermanos. No es fácil el caminar en el Evangelio. No es tan bonito. Hay momentos agradables y bonitos cuando estamos adorando, cuando estamos disfrutando de la gloria de Dios. Pero hay momentos difíciles. En San Juan, hermanos, en el capítulo 14, 15, 16, hemos estado estudiando estos capítulos, hermanos, en los estudios del día miércoles. En todos esos capítulos, hermanos, el Señor nos habla y nos deja claro lo difícil que iba a ser después de su partida. Decía en el 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, hermano, no esperemos que el mundo, hermanos, nos aplauda y que qué bonito que eres cristiano. No, hermanos. Por decir la verdad nos van a aborrecer. Por decir la verdad vamos a caer mal. Y van a decir tantas cosas de nosotros mintiendo.
porque querrán vernos destruidos. En el versículo número 20 decía: acordaos de las palabras que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Estamos nosotros aquí felices porque estamos en un país donde se predica con libertad el evangelio. Pero hay lugares, hermanos, donde los cristianos son perseguidos, donde muchos hermanos pastores o personas que por asistir o confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador van a la cárcel, o los golpean o los asesinan. Les decía el Señor a sus discípulos y también a nosotros en el 16:2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ese era el trabajo de Saulo antes de encontrarse con el Señor. Él perseguía a la iglesia. Por eso, hermanos, él decía ahí en el último versículo que leímos que él no se sentía digno de ser llamado apóstol de Jesucristo, porque él había hecho sufrir a la iglesia. Él conseguía cartas de los líderes religiosos y de los gobernantes para encarcelar y para golpear y para matar, hermanos, a los cristianos. Y le dice el versículo número 3: harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora mire la advertencia del Señor: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, hermanos, cuando vengan estos momentos difíciles que posiblemente puedan llegar a nosotros, no nos preocupemos. Es parte del proceso, hermanos. Por eso, si tenemos la oportunidad de hablarle la palabra del Señor a quien sea, hermanos, hagámoslo. No importa que nos insulten, no importa que quieran golpearnos. No importa que hagan lo que quieran hacer con nosotros. La palabra tiene que cumplirse, hermanos. Hay muchos que se preocupan porque la situación en el mundo está difícil y ya está llegando la situación a Guatemala. Pero si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Nuestro cuerpo pueden destruir, mas el alma no podrán, hermanos, porque le pertenece a Dios. Esta profecía, hermanos, empezó a cumplirse muy rápido después de la muerte del Señor. Porque los discípulos, al ver, hermanos, y al ver que Jesús había resucitado, que había muerto, pero que tuvieron la oportunidad de verlo, empezaron, hermanos, a predicar la palabra del Señor y que Cristo había resucitado. Pero ese era un contrapeso, hermanos, para los religiosos y para las autoridades de aquel tiempo, y empezaron a perseguirlos. Empezaron, hermanos, a sufrir y empezaron a expulsarlos de las sinagogas, a aborrecerlos y a darles muerte. Desde el principio, hermanos, Satanás ha querido destruir la iglesia desde el primer siglo, y son miles, hermanos, de cristianos que han muerto por el simple hecho de confesar de que Jesucristo es su Salvador. Por confesar de que Él resucitó. Si vamos a la palabra, hermanos, el primer mártir, después de que la iglesia se dispersó, hermanos, con estas pruebas que hubieron en el inicio, Esteban fue el primer mártir. Y era un joven. ¿Por qué los jóvenes ahora se niegan a servirle al Señor cuando es el mejor tiempo para servirle al Señor?
Quizás dicen, lo voy a hacer cuando esté más grande, quiero disfrutar mi juventud. Pero Esteban era un joven, hermanos. Y dice la palabra del Señor de que le dieron muerte por testificar de que Cristo era su Salvador y que había resucitado entre los muertos. Dice la palabra del Señor de que lo mataron a pedradas. ¿Qué tal será morir así, hermanos? Una muerte dolorosa. Pero el Señor estaba con él, hermanos, dándole la fortaleza. Porque cada piedra que le caía lo acercaba más a la muerte. Pero él mantenía su convicción. Y le decía a su Padre Celestial, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Porque el verdadero Hijo de Dios, hermanos, le está dispuesto a perdonar aún a sus verdugos, así como lo hizo Jesús. No les tomes en cuenta este pecado. Y Dios le dio la experiencia de ver los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Porque esa es la fortaleza que el Señor nos da, hermanos. Porque su Santo Espíritu está en nosotros y nos hace valientes para poder seguir testificando de Él. ¿Y qué decir, hermanos, de cada uno de los apóstoles? Todos tuvieron una muerte cruel, hermanos, como que hubieran sido los peores malhechores. Todos los apóstoles murieron, hermanos, de muertes. No quiero hablar de esto porque me extenderé mucho. Solo Juan tuvo el privilegio de morir de una muerte natural. Pero Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Por eso Juan, hermanos, que él sabía, hermanos, cómo sus compañeros habían muerto. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4, decía, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Como el apóstol Juan daba palabras de fortaleza. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor el que está en nosotros, hermanos. No tenemos por qué preocuparnos, porque pase lo que pase, Él estará con nosotros. Y Él, hermanos, nos puso de ejemplo que llegara ese momento y poder también nosotros decir como Él, consumado es. Tenemos que tener los mismos padecimientos. Porque eso únicamente lo vamos a decir, ya sea el día que muramos o el día que Cristo venga por nosotros. Mientras tanto, tenemos que estar, hermanos, en este proceso de santificación, en este proceso de desprecios, de malas miradas, de calumnias y de tantas cosas que el hombre hace para hacer sentirse mal a los hijos del Señor. Por eso, hermanos, esa obra maravillosa de la resurrección del Señor es lo más glorioso que pudo haber existido. Y yo me gozo, hermanos, al recordar ese acontecimiento maravilloso. Es algo que tenemos que recordar con gozo y con alegría, hermanos, porque fue el día de nuestra victoria. En San Lucas, en el capítulo 24, versículo 1 en adelante, ahí se expresa, hermanos, cómo ocurrió, hermanos, este acontecimiento tan glorioso. En el primer día de la semana, ese muy de mañana, vinieron al sepulcro ese trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Les llevaron, hermanos, para poder preparar al Señor, porque como él ya para empezar el día sábado, ¿verdad? El viernes en la tarde ya empezaba el día de reposo,
Ya no tuvieron el privilegio de poder embalsamarlo y ponerle sus especies aromáticas. Pero a la hora, hermanos, a la hora en la mañana, dijeron, ya, ahora sí vamos a embalsamar al maestro. Y se llevaron una sorpresa. Dice que la piedra estaba removida del sepulcro. Y entrando, dice, no hallaron el cuerpo de Jesús. Iban con gozo, hermanos, porque ellas querían embalsamar a su maestro. Pero qué lindo, hermanos, y cómo es la perfección de Dios. Porque María, hermanos, aquella mujer de Betania, ya lo había embalsamado. Cuando derramó aquel frasco de alabastro, hermanos, de como de medio litro de perfume de nardo fino, que dice la palabra del Señor que lo derramó sobre su cabeza y sobre su cuerpo y sus pies. Y cuando los discípulos, hermanos, especialmente Judas, el que lo entregó, decía que ¿por qué tanto desperdicio? Ese frasco de perfume se hubiera vendido en más de 300 denarios. Y Jesús les dijo, no, déjala, porque estaba embalsamando su cuerpo para la sepultura. Qué lindo es el Señor y perfecto, hermanos. Cuando aquellas mujeres vieron que estaba abierto el sepulcro, dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Gloria al Señor, hermanos. Qué manifestación de la gloria de Dios. Y como tuvieron temor, dice, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar a Jesús, hermanos, en medio de los muertos, si Él está vivo? ¿Por qué adorar, hermanos, a un Dios muerto, si Él está vivo? No está aquí. Él ha resucitado, dice. Aleluya. Estas palabras, hermanos, no fueron de personas, de humanos, fueron de seres celestiales que estaban anunciando, hermanos, de que Jesús, hermanos, nuestro Salvador, había resucitado. Y le dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era el cumplimiento de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dice, dieron buenas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora oiga esto, hermanos, qué triste. Mas ellos, dice, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Qué dureza, qué dureza, qué duro es el corazón del hombre, hermanos. Habían escuchado repetidas veces esta profecía, pero no lo habían querido creer. Varias veces el Señor se los había dicho, hermanos. Pero qué cuesta, hermanos, escuchar la voz de Dios. Por eso, hermanos, a la palabra del Señor tenemos que escucharla con oídos atentos, para que esta palabra no se nos escape, hermanos, y el enemigo nos robe las bendiciones. Los apóstoles no creyeron, hermanos. Y quizás nosotros los critiquemos y los juzguemos, pero tanto el Señor se los dijo y no creen. Posiblemente nos pueda pasar también a nosotros, hermanos. Después de que escuchamos la palabra del Señor,
y que nos compunge, que nos hace sentir culpables porque la palabra del Señor es viva. Y nos hace sentir de que estamos fallándole a Dios. Y a veces nos sentimos hasta tristes y acongojados. ¿Pero qué pasa? Salimos de la iglesia y seguimos haciendo las mismas cosas. Y el Señor, hermanos, día con día nos está repitiendo las mismas cosas. Del riesgo que tenemos, hermanos, de nuestro destino eterno. A los apóstoles, hermanos del Señor, se los dijo en varias oportunidades. Yo les voy a leer unas. En San Mateo 16, 21, hermanos, mire cómo Él les iba recordando, hermanos, todo lo que había de acontecer y sobre todo que iba a morir, pero que iba a resucitar. En el Mateo 16, 21 le dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se los había dicho. En Mateo 17, 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite dentro de los muertos. A esta visión se refería con la transfiguración, cuando se les presentó Elías y Moisés. Pero les dijo que no dijeran nada, sino que hasta que Él resucitara. En Mateo 17, 22, estando Él en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea que escucharon, hermanos, la profecía. Pero cuando vieron que Él había resucitado, no creyeron. Qué barbaridad, ¿va? Y aquí dice en el 17 y 19 del capítulo 20: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le entregarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces, hermanos, se los dijo el Señor? ¿Cuántas veces, hermanos? Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Se los dijo, hermanos, un día antes. Qué barbaridad. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Para qué se lo había dicho? Qué tremendo, hermanos. Por eso, hermanos, Santiago nos aconseja de que no seamos oidores olvidadizos. Pongamos y recibamos la palabra del Señor en serio, hermanos. Gloria al Señor. Así somos los humanos, hermanos. Olvidadizos. Que Dios nos ayude, hermanos, y retengamos los principios de la palabra, para que esta palabra nos edifique y nos haga ser diferentes, hermanos, cada día. Y eso, hermanos, todo el tiempo ha sido así. Cuando Pablo le predicaba a los corintios, en los versículos que leímos al principio, lo mismo estaba pasando con ellos, hermanos. Y esos versículos que leímos, hermanos, Pablo se los dice recalcándoles, hermanos, el mensaje que les había dado.
pero sobre todo de que Jesucristo había resucitado. Que es el mensaje medular, hermanos. La muerte, el sacrificio de Jesús y su resurrección es el mensaje medular del Evangelio. En el versículo número 1 que leímos dice: y además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Le estaba hablando, hermanos, a la iglesia. Le estaba diciendo que les declaraba, que estaba afirmando algo que pasó o que iba a pasar. Le estaba declarando, hermano, que le estaba dando a conocer algo histórico, hermanos. Algo que tiene que resaltar en la vida de cada uno de ellos, porque el Evangelio, hermanos, es la verdad más grande que el hombre pueda conocer. El Evangelio que os he predicado, les decía él. Este mensaje es un mensaje de Dios. El mensaje de las buenas nuevas de salvación. El mensaje, hermanos, que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente un mensaje, sino que una actitud de amor que dio su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. El cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Se lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo, porque ustedes están en el Evangelio. Y el Señor una y otra vez nos repite porque nosotros estamos en el Evangelio, hermanos. Y tenemos que entender de que nosotros somos diferentes, hermanos, a los que no conocen del Señor. Porque Él se estaba dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a nosotros. Y por el cual decía: asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La mejor característica, hermanos, de que una persona es salva, que una persona tiene a Cristo, es que retenga la palabra de Dios y que la obedezca. Esa es una de las características, hermanos, más fuertes para identificarnos como verdadero Dios. Es la única forma, hermanos, que nosotros demostremos que esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra y a través de los hombres que Él asignó a través del Espíritu Santo, dejar nuestros mensajes para que nosotros pongamos en práctica lo que nos enseñó a través de ellos. Las cartas de Pablo, hermanos, son específicas para la iglesia. A la iglesia actual le encanta, hermanos, oír los mensajes que fueron para el pueblo de Israel. Porque todos, hermanos, son de bendición y de prosperidad y de multiplicación. Pero los mensajes de la iglesia, leímos allí en el capítulo 15 y 16 que no es fácil, hermanos. Porque nuestras bendiciones son bendiciones espirituales en las regiones celestes. Y disfrutaremos de ellas a plenitud cuando venga Jesucristo por nosotros, hermanos. Y si no creísteis en vano. Si no, pues ustedes vienen a la congregación, pero todavía no han nacido de nuevo, les quiero haber dicho. Porque no hay evidencia de sus frutos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cuando le dice primeramente, quiere decir lo más importante que yo les dije. ¿Y cuál es lo más importante? En el versículo número 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está diciéndoles de que todos somos pecadores y que el plan divino de Dios era perdonar nuestros pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje primordial, hermanos, es la redención del hombre a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Él nos redimió, Él nos compró conforme a las Escrituras. Pablo, hermanos, cuando Pablo estaba diciendo estas cosas, todavía no existía el Nuevo Testamento,
Pero él decía conforme a las Escrituras. Porque de Jesús todo estaba escrito, hermanos. Y más de 300 profecías, hermanos, en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesús. Y por eso Pablo decía conforme a las Escrituras. Y por tomar un ejemplo, hermanos, en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, por su sacrificio, fuimos nosotros curados. Eso decían las Escrituras. Y Pablo lo estaba comprobando que era lo que decían las Escrituras. Decía, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Otra vez decía, conforme a las Escrituras. Mire cómo, hermanos, todo estaba escrito en la palabra del Señor. Y cómo Pablo, hermanos, que era un hombre preparado y que sabía de la palabra, hermanos, porque cualquier hombre era un hombre súper preparado, hermanos, en la palabra del Señor. En Salmo 116, 9 y 10, conforme a las Escrituras, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo, hermanos. Y en Oseas, en el capítulo 6, también dicen las Escrituras, nos dará vida, dice, después de 2 días. ¿Qué sabía Oseas, hermanos, de que Jesucristo iba a resucitar? Pero el Espíritu Santo lo estaba inspirando para que usted y yo entendamos la profundidad de Dios, hermanos. El plan perfecto de Dios. En el tercer día ese nos resucitará y viviremos delante de Él. ¡Qué profecías, hermanos! Dichas 1000 años, hermanos, antes de que esto ocurriera. Y así es como nosotros podemos entender, hermanos, ese inmenso amor de Dios por la humanidad. Por eso, hermanos, el Evangelio es algo glorioso, hermanos. Es algo maravilloso. Algo que nosotros tenemos que transmitir, hermanos, a las personas que no conocen a Cristo. Pero tenemos que presentar el verdadero Evangelio, hermanos, que es para salvación, que es para perdón de pecados por medio de Jesús. No debemos de acercar a las personas, hermanos, por medio de mensajes secundarios, porque los querramos atraer, hermanos, de una manera agradable para ellos. Que hagamos actividades, hermanos, y emocionemos a la gente. Y empezamos ahí, hermanos, vengan a recibir de un milagro del Señor. Él es poderoso para hacer milagros. Él les quiere sanar. Él les quiere bendecir. Usted que esté en problemado, Él lo sacará de cualquier problema, pero venga. Él arreglará su economía. Si usted está endeudado, Él lo va a sacar adelante. ¿Usted cree que eso es el propósito de Dios, hermanos? Yo no estoy diciendo de que Él no pueda solucionar, hermanos, cualquier problema. Él lo puede solucionar todo, hermanos. Él nos saca de los clavos en que nos hemos metido, hermanos, porque es misericordioso. Pero esas cosas, hermanos, son las añadiduras de Dios para sus hijos. Pero el meollo, hermanos, del mensaje es de que Él murió por nuestros pecados. Eso es, hermanos. De que Él tuvo que sufrir en una cruz para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestra alma. Las demás cosas, hermanos, el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, hermanos, lo que nosotros necesitemos, hermanos, Él lo va a dar como una añadidura. Amén.
Por eso, hermanos, si nos metemos con Dios, hermanos, no nos preocupemos de nuestro presente, de nuestro futuro. Él se encarga. Él él digo, alguien, el escritor, hermanos, que no ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Porque el verdadero cristiano, hermanos, que está en las manos de Dios, Dios les provee para todas sus necesidades. Gloria al Señor. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oiga esta palabra, hermanos. Jesús apareció a más de 500 personas a la vez. Aquí está hablando, hermanos, de su omnipresencia. Al mismo tiempo, hermanos, a 500 personas. Quizás fueron mucho más, ¿va? Pero el apóstol dijo 500. Pero al mismo tiempo, hermanos. Porque Jesucristo es verdaderamente Dios. Los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo que nació fuera de tiempo, quiere decir un abortivo, ¿verdad? Me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Gloria al Señor. Qué privilegio el del apóstol Pablo, hermanos. Después de haber hecho tanto para destruir la obra del Señor, Dios lo llamó. Y lo encontró, hermanos, y fue un verdadero encuentro que él tuvo, porque fue completamente transformado. Porque Dios transforma, hermanos, al más vil pecador, al más religioso, al más asesino. Dios lo hace nuevo. Qué lindo es encontrarse con Jesús, hermanos. Cuando se encontró con Pablo con Jesús, sintió la gloria de Dios, hermanos. Dice que se quedó ciego de su resplandor y cayó, hermanos, de su cabalgadura. Porque encontrarse con Jesús, hermanos, es la más gloriosa experiencia. Yo no sé cuántos, ¿por qué tantos dicen, hermanos, que han visto a Jesús? Y viven una vida, hermanos, como que no conocieran a Jesús. Porque el que se encuentra con Jesús, hermanos, Dios lo hace completamente nuevo. Lo transforma y lo hace diferente. Gloria al Señor. Yo estoy ya por terminar, solo leo los últimos versículos, hermanos. Mas ahora Cristo, dice en el versículo 20, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Qué privilegio para nosotros, hermanos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Jesucristo resucitó, hermanos, fue un ejemplo, fue la primicia, para que nosotros veamos, hermanos, que sí se puede. Pero nosotros dice que lo vamos a experimentar en su venida. Y ese día, hermanos, está por venir. El Señor viene por su iglesia, hermanos. Y ese día vamos a ser resucitados. Porque cuando venga Cristo, todos los muertos en Cristo resucitarán. Todos los que estén vivos serán transformados, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 51. Les hablaba Pablo acerca de esto para que la iglesia de Corinto y nosotros no estemos en ignorancia. Les decía el apóstol a los corintios, y aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Qué lindo esto, hermanos. Dice en el 52, en un momento ese, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta sonará, hermanos. Y los muertos en Cristo, dice, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Ese será, hermanos, el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, decía Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Luego los que estemos vivos, decía él, porque él pensaba que iba a estar vivo. Y también yo pienso que voy a estar vivo, porque quién sabe, ¿va? Seremos transformados en un cuerpo glorificado, hermanos. Y ese día, hermanos, será el mejor para cada uno de nosotros. El día que seamos transformados con un cuerpo incorruptible, hermanos. Ya esto, hermanos, ya no va a existir. Esto se va a quedar. Y tendremos un cuerpo, hermanos, así como el que tiene nuestro Señor Jesucristo, que traspasará las paredes. Que no tendremos necesidad de tener llaves para entrar a la casa, hermanos. Porque será un cuerpo glorificado. Pero lo más lindo, hermanos, que en ese día veremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la oportunidad de ver sus manos, hermanos, abiertas por aquellos clavos. Tendremos la oportunidad, hermanos, de estar con nuestro Salvador Jesucristo y estar en las cenas, en las bodas del Cordero, hermanos. Qué gloria más grande la que nos espera a sus hijos. Por eso, esta palabra que hoy estamos predicando, que usted la está escuchando y ha tocado su corazón, creo que hoy la oportunidad para que usted abra su corazón y le pida perdón a Dios por sus pecados. Hoy que aún todavía tiene vida, hay esperanza de salvación. Usted que ha escuchado, pero que ha sido infiel al Señor, hoy es la oportunidad de acercarse a Él, porque después de muerto, dice la palabra del Señor, que ya no habrá más oportunidad. Porque aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también habla, hermanos, de los que mueren sin Cristo. Dice en San Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, y todos es todos, hermanos. Los que creyeron y no creyeron en Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 29. Y este versículo hay que ponerle mucha atención, querido amigo. Usted que ha sido indiferente con Dios. Y los que hicieron lo bueno. ¿Qué dice los que hicieron lo bueno? Los que atendieron su llamado. Los que pidieron perdón por sus pecados. Los que le recibieron, los que creyeron en Él y le obedecieron. Saldrán a resurrección para vida. Pero oiga lo que dice para los otros. Mas los que hicieron lo malo, o sea, todo lo contrario, hermanos, que escucharon pero no creyeron, que no le recibieron, que no pidieron perdón por sus pecados, resucitarán para condenación. Esto no lo digo, hermanos, yo, lo dice la palabra del Señor. Y no podemos quitar una palabra del Señor, hermanos. El que quiera recibir la palabra del Señor, que la reciba. El que no quiera, pues que el Señor tenga misericordia de usted. Al morir, ya no hay opción para elegir. Se elige en vida. Porque en aquel día, cuando Cristo venga, sea como sea, dice la palabra del Señor, que todos vamos a resucitar. Pero la elección se hace en vida, no muertos. Ya no vale ningún sacrificio,
porque solamente un sacrificio fue establecido para salvación de los hombres: Jesucristo. Si en esta noche alguien quiere abrir su corazón y pedir perdón a Dios por sus pecados, en esta hora incline su rostro y diríjase al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo perdón por sus pecados y abriendo su corazón para que Él entre y more en Él y le dé la bendición de poder resucitar el día que Cristo venga. Señor Jesús, escucha la oración, Señor, de estas personas que la están haciendo, Señor. No importa donde estén, Señor, yo sé que tú les escuchas, Padre, porque tú, Señor, lo que ves es el corazón. Un corazón completamente arrepentido, un corazón sincero. Perdona sus pecados, inscribe sus nombres en el libro de la vida y dales, Padre Santo, salvación y vida eterna. Y que también puedan resucitar, bendito Dios, en aquel día cuando tú vengas. Y que sean acreedores, Señor, de la salvación de sus almas para vida eterna. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y para ti sea la gloria, bendito Señor. Gracias, Padre bendito, en esta hora adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos hemos edificado con ella. Te pedimos, Padre, que seamos cristianos, bendito Dios, responsables. Oh, bendito Dios, que atendamos a tu palabra, que escuchemos tu voz. Oh, bendito Jesús. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Hay poder en la Yo quiero invitar en esta noche para que mis hermanos que van a administrar la cena del Señor pasen adelante. Vamos a orar.